Hola, en este video vamos a estudiar el tema de procesos en sistemas operativos. Los temas que vamos a ver en esta ocasión entonces son el concepto de proceso, vamos a mirar cómo funciona la planificación de procesos, qué operaciones puede hacer el sistema operativo sobre los procesos, cómo funcionan los mecanismos de comunicación interprocesos con algunos ejemplos y el caso de los sockets y las llamadas a procedimiento remoto en sistemas cliente-servidor. Comencemos. Como yo les comentaba en alguna clase pasada, un proceso es un programa en ejecución, es decir, es un programa que ha sido ya cargado a la memoria y que, digamos, en ese momento ya el sistema operativo lo está gestionando. Es decir, cuando ustedes van a correr un programa, el sistema operativo carga el programa en memoria y pues hay varias secciones de memoria que el sistema operativo le dedica al proceso. Hay una sección que se llama text, por lo regular, que es donde está el código máquina de todas las instrucciones pues que el programa va a ejecutar. Es decir, ahí está el programa, el lenguaje de máquina. Luego está una sección de datos. Aquí por lo regular están las variables que ustedes creen, las variables, las constantes, todo eso está por allí. Hay un sitio que se llama el montículo o el heap, que ustedes pueden ver que crece de direcciones bajas de memoria hacia direcciones más altas de memoria. Toda memoria que ustedes reserven dinámicamente o todo objeto que ustedes creen se crea en el montículo. Es decir, por ejemplo, ustedes en Java cada vez que dan la orden new para crear un nuevo objeto, esa memoria para ese objeto se reserva en el montículo. Y por último tenemos entonces la pila. La pila se emplea como estructura para pasar datos entre rutinas que tenga el programa o para pasar, digamos, también los parámetros de la línea de comando, guardar el estado del proceso, bueno, toda una serie de cosas. Entonces pueden ver acá que la pila normalmente arranca en la dirección máxima del proceso y va creciendo hacia direcciones más bajas. El sistema operativo se encarga de que no vaya a haber colisión entre el montículo y la pila. El sistema operativo, aparte de la memoria, pues como tal, lleva entonces también el estado del proceso en una estructura que se llama PCB, que vamos a ver más adelante, Process Control Block, bloque de control de proceso. Y en ese bloque, entre otros datos, va lo que se llama el contador de programa, que indica en qué número de instrucción voy acá dentro del texto como tal, es decir, qué instrucciones he ejecutado y cuáles faltan por ejecutar. Y también hay datos, puede haber copias de los registros de la CPU, caso de que yo vaya a hacer, digamos, cambio a otro proceso. Ahorita más adelante vamos a ver cómo es esa dinámica. Bueno, muy bien. Aquí tenemos el ejemplo de un programita en C, pues para que vean cómo se acomodan las estructuras que uno declara y las variables que uno declara en la memoria en el momento que ustedes cargan el programa, pues digamos, y ya se convierte en proceso. Todo el código ejecutable de esto, es decir, digamos ya el código máquina de este programita que está pues digamos dentro del programa ejecutable, ese código máquina queda almacenado aquí en la sección de texto, como les había dicho pues en la lámina pasada. Entre los datos, fíjense que hay cabida para datos inicializados, como esta variable que ya se le asignó valor, entonces esta va a esta parte de acá. Y puede haber datos que no están inicializados. Esta variable, por ejemplo, no se le creó inicialización, por lo tanto se le reservaría espacio aquí. Luego tenemos acá el montículo. Fíjense que acá estamos empleando la instrucción malloc. La instrucción malloc permite asignar memoria. En este caso estamos reservando espacio para 5 enteros.
entonces para 5 números enteros, entonces esos van a quedar acá almacenados en el heap hasta el momento en que yo le diga a este puntero que está aquí, values, le diga yo la instrucción free. En ese momento entonces voy a liberar esa memoria que reservé en el montículo. ¿Qué más hay por acá? Estos son, fíjense que acá son variables que pertenecen exclusivamente a main, es decir, pertenecen a esta función en particular. Esas variables se manejan por lo regular acá en la pila. Y al principio de la pila del todo, entonces están los argumentos de línea de comando que se le pasan al programa, que en el caso de C se llaman argc y argv. Serían en ese caso el primer valor que podría encontrar este proceso dentro de la pila. Bueno, una vez que ustedes dan la instrucción de correr un programa, el sistema operativo crea entonces un proceso nuevo. Y una vez ese proceso nuevo se lo admite, queda listo para ejecutarse en una CPU. Entonces él básicamente acá lo que hace es entrar en una cola. Cuando le llega el turno, es decir, acá el programador del sistema operativo lo despacha, ese proceso entonces comienza a correr. Y cuando está corriendo, pues puede haber varias cosas que pueden impedir que esto siga corriendo. Primero, como resulta que yo no le puedo dedicar todo el procesador a un solo proceso, entonces el reloj de vez en cuando interrumpe a la CPU y le dice, mire, a este proceso ya se le acabó su cuota de tiempo por este momento. Entonces ahí hablamos de que le expiró el quantum al proceso. El quantum es como el pedacito de tiempo de CPU que yo puedo estar corriendo en un determinado momento. Entonces, con una interrupción del reloj, el proceso se interrumpe y regresa acá a la cola de listos. El proceso también, en caso de que tenga que hacer I/O, es decir, entrada y salida, o tenga que esperar a un evento de algún otro proceso, puede quedar en estado de espera. Una vez que ya la interrupción se ha completado o el evento de I/O o demás se ha completado, regresamos de nuevo al estado de listo. Y puede ocurrir que ya en determinado momento corriendo el proceso termine. Sencillamente él acabó de hacer todo lo que tenía que hacer y ya el usuario, pues por ejemplo, dio la orden de terminarlo o el programa acabó de correr, lo que sea. Entonces en ese momento salimos y el proceso queda en estado terminado. Y ya en ese momento el sistema operativo puede disponer de los recursos que tenía el proceso. Entonces recuerden acá muy bien los estados básicos que puede tener un proceso. Esto era lo que les había comentado atrás, es decir, todo proceso se le crea dentro de la CPU una cosa que se llama el bloque de control de proceso. Entonces es una pequeña, digamos, es una estructura que contiene el estado del proceso, un número que normalmente es un entero de 16 bits, o el contador de programa, que es el que indica en qué punto del programa voy, los registros, los límites de memoria, es decir, desde dónde hasta dónde va la sección de código o de texto, desde dónde hasta dónde va la sección de datos, desde dónde hasta dónde va el montículo, etcétera, todo eso. Y puede ya tener otra serie de datos como la lista de archivos abiertos, la lista de hilos que lo componen, etcétera. Entonces, esa estructura es muy importante porque contiene los datos básicos del proceso. Por ejemplo, cuando ustedes dan en Windows Control Shift Escape para llamar al administrador de tareas y ustedes ven la lista de tareas en pantalla, él lo que hace es consultar todos los PCBs que están activos y de ahí saca absolutamente todos estos datos. Y normalmente entonces lo que se tiene es que hay una parte del sistema operativo que se llama el planificador, que lo que hace es seleccionar un proceso para ejecutarlo como tal. Entonces ese proceso
o ese bloque de control de proceso se mete dentro de una cola. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, la cola de procesos listos. Entonces acá tienen, por ejemplo, ustedes, no sé, está el PCB del proceso 7, el PCB del proceso 2, y acá en este pequeño ejemplo pues ya termina como tal. Entonces ahí tenemos la cola de procesos listos, y acá tenemos la cola de los procesos que están en espera. Podemos tener también la cola de los procesos que están en I/O, la cola de procesos interrumpidos, etcétera, todo ese tipo de cosas. Recuerden que el objetivo de tener esta planificación es, primero, tener un grado adecuado de multiprogramación de tal manera que la CPU siempre esté ocupada, y por otro lado, poder interactuar con varios usuarios al mismo tiempo, lo que se llama, pues en este caso, tiempo compartido. Ahí también entraría a funcionar lo de la parte de multitarea, que es hacer esta multiprogramación de manera tan rápida que el usuario pueda ver que tenga la ilusión de que varias cosas se están ejecutando al mismo tiempo. Entonces el planificador tiene colas, como yo les contaba. Cuando un proceso es nuevo, ingresa por acá a la cola de listos, y en el momento en que el planificador lo determina, entonces ese proceso comienza a correr en una CPU. ¿Cuáles cosas lo pueden sacar de la CPU? Por ejemplo, el hecho de que le expire el quantum o la tajadita de tiempo que tenía para correr. Entonces en ese momento, si le expira la tajadita de tiempo, él regresa a la cola de listos y no hay ningún problema. Otra causa de que un proceso salga de la CPU es que tiene que hacer I/O, es decir, por ejemplo, esperar entrada del teclado, sacar salida hacia los parlantes, hacia los audífonos, los discos, lo que sea. Entonces el proceso sale, hace su solicitud de I/O y se queda en una cola de I/O. En el momento en que esa I/O se completa, él regresa a la cola de listos. Otra causa de que salga, entonces la CPU o el proceso como tal ejecuta, por ejemplo, la llamada fork para crear un proceso hijo. Entonces, cuando dependiendo del system call que se emplee, crear un proceso hijo involucra que el proceso padre se queda esperando a que el hijo termine. Entonces, acá ese padre entra en una cola hasta el momento en que el hijo termina, y entonces ya podemos regresar acá a la cola de listos. Y la otra, digamos, posibilidad que puede ocurrir, listo, el proceso es interrumpido, entonces se queda acá en la cola de espera de esa interrupción como tal, la interrupción ocurre y regresamos a la cola de listos. Y pues ya la otra causal, digamos, pues en este caso de abandonar la CPU, es cuando ya el proceso termina. En este caso, pues ya entonces el proceso queda ya terminado, y el sistema operativo procede a liberar todos los recursos que tenía agarrados. Cuando la CPU va a pasar de estar en un proceso a estar ejecutando en otro, hace una operación que se llama cambio de contexto o context switch. ¿Cómo funciona eso? Digamos que este proceso 0 se está ejecutando. Entonces, en el momento en que el sistema operativo determina, listo, este proceso 0 va a dejar de correr porque agotó su tiempo, porque tenía que hacer I/O, lo que sea, entonces inmediatamente el sistema operativo graba el estado del proceso, es decir, los registros, el contador de programa, absolutamente todo, en el PCB. Y digamos que va a empezar o le va a ceder el turno al proceso P1. Entonces, ¿qué se hace? Se carga el estado del PCB1 y el proceso 1, en este caso, comienza a ejecutarse. Y hasta que tiene una interrupción, se le agota el tiempo, lo que sea, entonces él graba el estado del proceso acá, otra vez, retorna o recarga el estado del proceso 0 y lo continúa ejecutando acá.
Entonces es como cuando ustedes están estudiando distintas materias o lo que sea, digamos, están estudiando matemáticas y van a pasar a estudiar algoritmos, por decirlo algo así. Entonces ustedes ponen una marquita en el libro de matemáticas, lo cierran, ponen una marquita en el cuaderno, lo cierran, se traen el cuaderno de algoritmos, lo abren, abren el libro donde estaban en la parte de algoritmos y comienzan a hacer la tarea. Que necesito volver a trabajar matemáticas, listo, marco donde iba, cierro los libros de algoritmos, abro los libros de matemáticas y continúo. Fíjense que para eso, o para una operación de esas, uno como ser humano es bastante lento. Un computador como tal puede hacer cientos o miles de cambios de contexto en un solo segundo. Él es sumamente eficiente para hacer esta operación como tal. Bueno, las operaciones que se pueden hacer sobre procesos son crearlos, es decir, crear el PCB, reservar la memoria, cargar el código ejecutable y todas las cosas en la memoria, además ponerlo en la cola de listos, perfecto. Y la terminación, que ya implica entonces liberar todos los recursos que tenía el proceso, cerrar todos los archivos, etcétera, y destruir por último el PCB. Esas son las dos operaciones básicas que se pueden hacer sobre un proceso. Bueno, cambiando de tema y hablando un poquito acerca de la comunicación entre procesos, ¿qué pasa? Es ridículo pensar que un proceso vaya a correr solito dentro de una máquina. Normalmente ellos requieren compartir información con otros procesos. Y en el caso de que nosotros queramos realmente aprovecharnos de estos computadores que tienen múltiples núcleos en una CPU o múltiples CPUs, pues yo tengo que poner a esos procesos que están corriendo en las diferentes CPUs a hablarse los unos a los otros para que sepan en dónde están y puedan coordinarse como tal. Y aparte de eso, pues yo puedo también, por ejemplo, ya lo vimos en sistemas operativos como en el caso de microkernel, yo quiero poner a conversar el kernel con los servicios que no son esenciales para hacer, digamos, en este caso que el código sea modular. ¿Qué dos esquemas hay para comunicación entre procesos que estén en la misma máquina? Tenemos memoria compartida, es decir, en la cual entonces los procesos tienen un área marcada de memoria que es compartida entre los dos y entonces ellos pueden hablarse leyendo y escribiendo a ese trozo de memoria compartida. Esto me recuerda pues del manejador de bases de datos Oracle. El manejador de bases de datos Oracle tiene una serie de procesos que se llaman el log writer, el database writer, y otra serie, no recuerdo en este momento muy bien, son como 4. Resulta que ellos se tienen que pasar entre ellos una cantidad masiva de datos. Entonces, la manera eficiente como lo hacen es a través de memoria compartida. Y una de las primeras cosas que toca hacer cuando uno monta un manejador de base de datos Oracle en un computador es configurar el tamaño de la memoria compartida, porque normalmente viene muy chiquito y una cosa tan exigente como un manejador de bases de datos requiere por lo regular de grandes cantidades de memoria compartida. Entonces este sería un ejemplo de uso de eso. Cuando ya la cantidad de datos que se tienen que pasar entre los procesos es más pequeño, normalmente entonces se emplea el esquema de cola de mensajes o de paso de mensajes, en el cual uno de los procesos pone los mensajes en una cola y el otro los consume. Entonces normalmente hay colas de mensajes que están compartidas y, como les digo, uno de los procesos hace push, o mejor dicho, pone los mensajes en esa cola y el otro los va retirando. Cuando veamos más adelante la dinámica de productores y consumidores, o procesos productores y procesos consumidores, cuando hablemos de sincronización vamos a ahondar un poquito en esa cuestión. Entonces, de ese tipo de comunicación entre procesos, memoria compartida, sistemas operativos basados en POSIX lo utilizan. Oracle y su manejador de base de datos también lo emplea.
Mac, recuerden que utiliza paso de mensajes entre el kernel y los componentes no esenciales o las funciones no esenciales que están por fuera del kernel. Y para comunicar entre procesos, este lo vamos a ver más adelante, se utilizan unas estructuras que se llaman pipes. Por ejemplo, pues cuando uno, digamos, uno pudiera decirle el siguiente comando, por ejemplo, ls -l, entonces acá estamos listando los archivos que tiene un determinado directorio, y yo pongo una barra vertical y le digo sort. Entonces, ¿qué va a ocurrir? La salida de este comando del ls-l entra como entrada al sort, y entonces finalmente lo que ustedes van a tener es un listado ordenado, pues por orden alfabético en este caso. Entonces, esto ya tendremos oportunidad de estudiarlo mucho más a fondo cuando estemos viendo los módulos de scripting. Es una estructura o un medio de comunicación entre procesos sumamente útil. Bueno, ya cuando estamos hablando de sistemas cliente-servidor, es decir, procesos que están en máquinas separadas, nosotros podemos emplear dos esquemas diferentes. Uno se llama sockets, en el cual ustedes, digamos, en un computador como tal, digamos que este es un servidor web, entonces ustedes dejan abierto un socket para escucha. Listo. Normalmente eso es con un puerto numérico. En este caso, pues para web sería el puerto 80, o si fuera web seguro el puerto 443. Cuando un computador cualquiera quiere comunicarse con ese servidor web, entonces lo hace a través de un socket propio que el sistema operativo abre, y lo hace entonces dirigiéndose a la dirección IP de este computador remoto empleando el puerto 80. Y cuando este otro computador va a contestarle, entonces le va a contestar por esta dirección y por este puerto. Entonces, de pronto, pues ya en sus cursos de programación en redes o demás, han visto cómo funcionan y cómo se abren sockets para comunicarse entre un proceso y otro. Eso es lo que ocurre en este esquema. Y hay otro esquema que se llama RPC. Este ya es por Remote Procedure Call, es decir, llamada a procedimiento remoto. En este caso, ¿qué ocurre? Hay parte del programa que está corriendo en un computador y hay varias funciones o procedimientos que pueden estar en otro computador. Entonces, cuando ustedes van a hacer una llamada a ese procedimiento o esa función que está en otro computador, entonces el cliente lo primero que hace es mandar un mensaje al computador remoto diciendo: vea, necesito por favor que me comunique con esta rutina. Dígame por favor por qué puerto puedo hacerlo. Entonces él lo determina, el computador remoto pues lo determina, le devuelve el dato acá al cliente. El cliente entonces pues ya dice: ok, perfecto, ya puedo hacer la llamada a procedimiento remoto, crea los parámetros, todas las cosas, y hace la respectiva llamada por el puerto que el servidor le especificó. Y finalmente entonces este señor ejecuta el procedimiento, devuelve los resultados. Entonces ese es un tipo ya, digamos, de computación distribuida, donde yo puedo llamar a rutinas que están almacenadas en otro computador. Muy bien, eso es todo por hoy. Si tienen alguna pregunta o inquietud, podemos resolverla en la clase presencial. De nuevo, muchas gracias. Espero que el video haya sido de su agrado. Que estén muy bien.